0,07 pulgadas de suelo agrícola desaparecen cada año desde la llegada de los europeos a Norteamérica. ¿Por qué una cifra aparentemente minúscula alarma tanto a los especialistas en recursos? El desgaste ocurre de forma continua e invisible a través de las llanuras. La consecuencia es que, en solo 30 años, Estados Unidos conservará apenas el 5% de su tierra intacta, empujando a la superpotencia al borde del agotamiento de recursos. Pero la situación se complica aún más. La ciencia moderna continúa luchando por hallar una solución viable ante el inminente colapso del terreno. Sin embargo, la respuesta surgió inesperadamente de una idea considerada la más escandalosa en la historia de la conservación: el retorno del bisonte a las tierras moribundas. A primera vista, la reintroducción animal parece una medida simple, pero en realidad su comportamiento específico activa la recuperación física del suelo que la tecnología no logra replicar. Se puede notar cómo esta especie gigante, alguna vez casi extinta, impulsa una revolución ecológica tangible con su movimiento. Sus manadas rompen la costra estéril y fertilizan el terreno, transformando suelo árido en praderas florecientes en un periodo de 10 años. Y esto no es el límite de su impacto en el ecosistema. Por esta razón, estos animales retoman su posición como los mayores ingenieros de la pradera norteamericana. El paisaje recupera su vitalidad de manera constante y segura. 60 millones de bisontes deambulaban libremente antes de que la intervención humana alterara la faz del continente. ¿Por qué esta región se convirtió en un ecosistema tan singular? La zona se extendía inmensamente desde Canadá hasta Texas, conocida como el Gran Cinturón de Bisontes. Esto se debía a que la Tierra funcionaba como un organismo vivo gracias a sus habitantes. Decenas de millones de animales se movían como ríos negros y densos sobre un campo verde, convirtiéndose en el corazón latente que impulsaba todo el ciclo natural. Los estadounidenses todavía se refieren a este animal como el búfalo, pero esto es solo el comienzo. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, todo comenzó a girar hacia una dirección catastrófica. En menos de un siglo, la población se desplomó dramáticamente de 60 millones a solo 325 ejemplares supervivientes. Detrás del frenesí de la caza no estaba solo el beneficio económico de las pieles y la carne. Transición al siguiente nivel. Era también una estrategia silenciosa y calculada para debilitar los medios de vida de las comunidades indígenas, allanando el camino para el asentamiento europeo definitivo. A primera vista, sustituir la fauna salvaje con agricultura parece progreso, pero en realidad el suelo se compactó y las hierbas nativas se marchitaron irremediablemente. Mientras un pequeño número de animales permanecía protegido en áreas aisladas, el resto de la pradera era despedazado por granjas, arados de acero y rebaños de ganado. Se puede notar cómo los sistemas microbianos bajo tierra quedaron destrozados. La mayor consecuencia llegó con el Dust Bowl de la década de 1930, cuando cientos de millones de toneladas de capa superior del suelo fueron arrastradas por el viento hasta el océano Atlántico. Esa devastación forzó al mundo a reconocer que la pradera no puede sobrevivir sin el animal que la formó durante miles de años. Inicios del siglo XXI, cuando las soluciones modernas fallaban, unos ecologistas propusieron una idea audaz. ¿Cómo se desarrolló exactamente ese plan tan arriesgado? La propuesta fue considerada absurda inicialmente. En lugar de cambiar el suelo, apostaron por cambiar a los herbívoros que vivían sobre él. La mayor transformación fue reintroducir bisontes en tierras muertas. Pero esto es solo el comienzo. No se trataba de campos fértiles, sino de suelo seco y agrietado donde la hierba no crecía. Todas las predicciones indicaban que los bisontes no sobrevivirían allí, pero la verdad resultó diferente tras la liberación.
se puede notar cómo la manada se desvanece de la vista de los investigadores al instante. Drones, sistemas de geoposicionamiento y helicópteros no lograban localizarlos. Y esto no es el límite de la tensión. Muchos temían que la manada hubiera escapado del área experimental. En realidad, se movían hacia terrenos elevados donde la vegetación era casi inexistente. La desaparición significaba que el proyecto estaba al borde del colapso. Más de $10 millones en investigación se daban por perdidos. Unos 250 científicos enfrentaban la pérdida de sus empleos, arrastrando el esfuerzo de restauración más ambicioso. Transición al siguiente nivel. Para entender este comportamiento, debemos mirar la naturaleza de la especie. Los bisontes no tienen la inteligencia de los delfines o cuervos, pero poseen un instinto refinado por decenas de miles de años. A primera vista, parecen simples, pero en un entorno seguro revelan una faceta distinta. Se ve cómo actúan curiosos, como un niño descubriendo el mundo. Una cría aprende a nadar pronto. La cámara se desliza mostrando a la madre detrás, lista para lanzarse al agua fría si aparece el peligro. Esta mezcla de coraje, persistencia y protección explica los eventos que siguieron. Una tonelada de peso en movimiento constante transforma el paisaje radicalmente. Su desaparición fue la primera señal de que, lejos de extinguirse, habían sobrevivido para restaurar la tierra como ingenieros ecológicos. ¿Por qué su desplazamiento resulta tan crítico para el suelo? El ganado vacuno tiende a permanecer estático y compactar el terreno, mientras que el bisonte casi nunca se detiene en un solo punto. Su tránsito incesante afloja la capa superior, abriendo minúsculos canales para la lluvia. Esto permite que el agua se filtre en lugar de escurrirse, pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo cada pila de estiércol esparcida a lo largo de su ruta se convierte en una fuente natural de nutrientes. Ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, estos desechos alimentan a los pastos nativos que carecieron de estos elementos esenciales durante décadas. Cada vez que ruedan por el suelo, su cuerpo masivo crea depresiones de poca profundidad. A primera vista, parece un hábito simple, pero en realidad estas hondonadas funcionan como microviveros dispersos para la germinación. Los pozos actúan como colectores naturales de agua. En lugar de dejar que la lluvia lave la capa superior del suelo, retienen la humedad para que se filtre lentamente y permanezca más tiempo. Más adelante se complica, porque esta acción también elimina la vegetación muerta y antigua, exponiendo los parches desnudos que las semillas necesitan desesperadamente para brotar. ¿De dónde provienen exactamente estas semillas nuevas? Sorprendentemente, viajan enganchadas en su pelaje. Se ve cómo las fibras transportan el material genético necesario hacia los huecos recién formados en la pradera. Lo crucial es que el bisonte nunca sobrepastorea un área específica. La manada siempre se está moviendo, dejando atrás parcelas de tierra con tiempo suficiente para recuperarse y crecer de nuevo. Y esto no es el límite. La interacción biológica asegura la continuidad del ciclo. El paisaje sana silenciosamente tras su marcha, asegurando el futuro del ecosistema. 3 años. Ese es exactamente el tiempo que tardaron en aparecer pequeños parches verdes a través de una tierra que alguna vez se consideró irremediable. El ciclo de curación de la pradera comenzó silenciosamente desde las primeras huellas profundas que dejaron los animales al caminar. ¿Por qué un desierto casi muerto se transformó en un pastizal vibrante tan rápidamente? Los primeros cambios parecían sutiles e imperceptibles para el observador casual, pero el ecosistema simplemente recordaba cómo había funcionado cuando los bisontes estaban presentes, comenzando a restaurarse a sí mismo según miles de años de evolución biológica. Para el 4.º año, los pastos nativos regresaron con fuerza, cubriendo el suelo desnudo.
Se puede notar cómo, para el 10º año, los drones registraron una escena llena de color que nadie creía posible. El retorno de la vegetación trajo consigo una red compleja de vida silvestre. Especies de aves ausentes durante 20 o 30 años comenzaron a regresar a sus antiguos territorios. Insectos polinizadores reaparecieron junto con muchos pequeños mamíferos. Zorros, coyotes y gatos monteses empezaron a restablecerse en el área, equilibrando la cadena alimenticia. El suelo comenzó a retener la humedad de manera más eficiente. Los arroyos que antes se secaban completamente en verano, ahora mantenían agua por mucho más tiempo. Pero esto es solo el comienzo. Los hallazgos científicos en la pradera de Kansas muestran que, en áreas con bisontes, la riqueza de especies vegetales aumentó hasta un 86% durante más de 3 décadas. Mientras tanto, las áreas pastoreadas solo por ganado vacuno aumentaron alrededor del 30%, y los lugares sin herbívoros resultaron ser los menos diversos de todos. Esto demuestra que el papel ecológico del bisonte no puede ser reemplazado por ninguna otra especie. A primera vista, el ganado vacuno y el bisonte parecen similares, pero en realidad el ganado permanece en un lugar por demasiado tiempo. Compactan el suelo, rompen su estructura interna y causan una erosión severa, mientras que el bisonte se mueve constantemente. Las regiones donde se han reintroducido bisontes ahora se están expandiendo con rapidez. La reserva de Tallgrass Prairie en Oklahoma, que alguna vez fue un rancho de ganado convencional, se ha convertido en la pradera de pastos altos restaurada más grande del mundo. Su manada ha crecido de 300 bisontes a casi 2,000 animales. Más adelante se complica. En Montana, el proyecto American Prairie tiene como objetivo crear un corredor de vida silvestre de 3.200.000 acres con alrededor de 10,000 bisontes. En México, donde los bisontes habían desaparecido completamente desde el siglo XIX, una manada reintroducida a partir de 23 individuos en 2009 ha crecido ahora a más de 200, ayudando a revivir todo el pastizal de Yono. En muchas regiones, como Illinois, incluso zonas industriales abandonadas se han transformado en praderas gracias al retorno de estos animales. Sin embargo, en realidad no basta con liberar bisontes en cualquier lugar y esperar un milagro. Muchas regiones requieren fuego, ya que este fue un componente esencial de los ecosistemas de pradera durante miles de años. En Oklahoma, los administradores queman 1/3 de la reserva cada año para imitar las condiciones naturales históricas. Se ve cómo el fuego elimina la vegetación muerta, desencadena un fuerte rebrote de pastos jóvenes y crea fuentes de alimento ideales para los bisontes. Todo se vuelve más complejo. Cuando el bisonte y el fuego operan juntos bajo el antiguo patrón ecológico, la pradera revive más poderosamente que con cualquier método artificial. Los datos recopilados tras 10 años de reintroducción muestran que la humedad del suelo aumenta entre un 25 y un 40% después de la lluvia. La erosión disminuye casi a la mitad y la riqueza de especies vegetales aumenta entre un 70 y un 80% según la región. Notablemente, áreas que alguna vez perdieron toda su vegetación se han convertido en puntos calientes de biodiversidad. Lo más impresionante es que ninguna tecnología, ningún sistema de riego y ningún fertilizante artificial estuvo detrás de esta transformación. Todo se logró simplemente a través de la presencia de los bisontes y los procesos naturales que han seguido durante milenios. Millones de bisontes podrían recorrer nuevamente Norteamérica si se permitiera su retorno masivo a las praderas salvajes. ¿Podrían las grandes llanuras recuperar su forma histórica y reducir la erosión del suelo simplemente dejando a la naturaleza hacer su trabajo? A primera vista, confiar la gestión del suelo a manadas de animales salvajes
parece una solución demasiado simple para problemas complejos. Pero lo cierto es que estos rumiantes han logrado lo que los humanos fallaron en hacer durante cientos de años de gestión técnica. Transformaron un paisaje muerto en un ecosistema vibrante. Pero el éxito de los proyectos de restauración actuales es solo el comienzo de una paradoja ecológica mayor. A primera vista, la especie parece salvada de la extinción, pero en realidad la mayor ironía reside en el presente. 95% de los bisontes actuales existen únicamente como producto comercial de la industria cárnica, confinados en granjas. Solo el 5% restante permanece como verdaderos ingenieros ecológicos, siendo los únicos individuos capaces de revivir una pradera completa en libertad. La industria de la carne de bisonte vale hoy más de 350 millones de dólares anuales en Estados Unidos. La demanda aumenta constantemente, entre un 10 y un 15%, debido a su creciente reputación como superalimento alto en proteínas y bajo en colesterol. Más adelante se complica. Este inmenso valor económico ha empujado a la mayoría de los ejemplares hacia la ganadería industrial, reduciendo involuntariamente las posibilidades de que la especie recupere su rol natural en el paisaje. Se puede notar cómo la ausencia de su comportamiento natural afecta la salud del terreno, porque con sus pezuñas que airean la tierra, su estiércol que fertiliza, sus cuerpos revolcándose y sus antiguas rutas de migración, estos gigantes mantenían el continente funcionando. Cuando desaparecieron, la pradera colapsó silenciosamente. Se ve cómo al regresar, el entorno comenzó a vivir de nuevo, produciendo una reactivación tras 10 años que asombró a los científicos por su rapidez y eficacia. Por esta razón, la historia del bisonte no es solo sobre la recuperación de una especie, sino un recordatorio de que la prosperidad depende de los eslabones más simples. Y esto no es el límite. En su retorno, se hace evidente que las soluciones más potentes a nuestras crisis modernas a menudo están escritas en la tierra mucho antes de nuestra llegada. La pregunta sobre si tendremos el coraje de dejar que millones de ellos repitan este proceso queda planteada para el futuro.